La genealogía de Cristo Jesús y el nacimiento, podcast número 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Como hemos escuchado, Mateo nos expone principalmente que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Tengo que abrir un paréntesis en este punto, ya que la forma de escritura que usa Mateo en este libro es para una audiencia judía. Y aunque hoy en día entendemos perfectamente por qué Jesús es principalmente hijo de David e hijo de Abraham, en aquel entonces solamente los judíos instruidos en la ley de Moisés entendían esto. Jesús es la promesa del reinado eterno que le prometió Dios a David. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. También Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, donde le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22. Pablo en su carta a Gálatas nos explica esto también, diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. La centralización de la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesús por parte de los apóstoles es siempre contundente, como que Jesús es el cumplimiento de todo lo que se había escrito en la ley y todo lo que los judíos debían esperar por parte de Dios. Los judíos en aquel entonces esperaban ansiosamente al Mesías, esto es, al Cristo. Tenemos una prueba en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 34, donde se mencionan algunos de los cristos falsos que se habían levantado en aquella época, pero que ninguno había tenido éxito. Mateo expone a Jesús en su genealogía demostrando que Él es el Mesías verdadero y la respuesta a todas las plegarias que habían estado haciendo los judíos por la opresión de sus gobernantes.
Cuando continuamos leyendo la genealogía de nuestro Señor Jesús, que nos brinda Mateo, observamos que se mencionan 4 mujeres en la primera sección de generaciones que va desde Abraham hasta David. La primera mujer es Tamar, la cual era nuera de Judá. Esta se metió con su suegro haciéndose pasar por una prostituta. Esto lo encontramos en Génesis 38. La segunda es Rahab, una prostituta de Jericó en el tiempo de Josué. Esta mujer encubrió a unos espías de Israel, a cambio que la dejaran ser parte de su pueblo y la rescataran de la invasión a Jericó. Y de ella nació Boz, esposo de Ruth. Ruth era una moabita, la cual humildemente pidió quedarse con su suegra y regresar a Israel aceptando el Dios verdadero y único. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y de Boz vino Obed, y de Obed el rey David. Y del rey David vino Salomón con Betsabé, la cual fue mujer de Urías. Esta mujer Betsabé cometió adulterio con el rey David. Todas estas mujeres, de alguna u otra manera, no tenían la mejor reputación para ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Algunas eran extranjeras, otras grandes pecadoras, pero Mateo las agrega, porque en cada una de las historias de estas mujeres se refleja la gracia y misericordia de Dios para con la humanidad. Dios no escoge a lo que nosotros consideramos lo mejor. Dios escoge en lo que Él quiere reflejar su misericordia. La segunda sección de 14 generaciones que nos da Mateo, que va desde Salomón hasta Jeconías, tampoco es la mejor genealogía que podía haber escogido Dios para nuestro Señor Jesús. Primeramente, Mateo quita a 3 reyes de esta genealogía. Si nos basamos al libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas 3:12, de Joram sigue Ocosías, y de Ocosías Joás, y de Joás Amasías. Estos 3 reyes no están integrados en la genealogía de Jesús. Esos reyes fueron malvados y Mateo, guiado por el Espíritu Santo, no los pone. Pero si leemos un poco más adelante de esta segunda sección de 14 generaciones, nos encontramos con Jeconías, quien también fue un rey perverso, y Mateo se agrega a este rey. Dios inclusive maldice a este rey, donde ningún descendiente de este rey podrá sentarse nuevamente en el trono de David. Esto lo encontramos en Jeremías 22, del 24 al 30. Mateo nos quiere decir algo muy importante sobre este rey, ya que de haber querido no lo haya agregado como los otros 3 reyes anteriores y no lo hayamos tomado en cuenta. Pero este rey fue maldito por Dios, él y sus descendientes. Y lo interesante es que José, esposo de María, viene de este linaje. José es descendiente de Jeconías. En la tercera y última sección de 14 generaciones que nos da Mateo, que va desde Salatiel, hijo de Jeconías, padre de Zorobabel, hasta nuestro Señor Jesús, Mateo nos nombra a los descendientes del linaje de David, de donde viene nuestro Señor Jesús después de la deportación a Babilonia. Cuando leemos el libro de Ageo, en el versículo final nos encontramos con esto: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, en Ageo 2:23. Esta es una profecía apocalíptica, hermanos. Zorobabel no era rey de Judá, era simplemente gobernador, ya que él estaba bajo la maldición de su abuelo Jeconías. Zorobabel no podía ser rey, pero Dios menciona que él restablecería su reinado, que Dios se pondría nuevamente el anillo de este linaje que él había maldecido en el pasado, y esto, hermanos, se cumple en nuestro Señor Jesús, ya que José es hijo de este linaje, es hijo de David, es hijo de Salomón, es hijo de Jeconías y de Zorobabel, al que Dios le promete restablecer su reinado. Y a través de su posición como hijo de la realeza, le adjudica legalmente bajo la ley de Moisés esta posición a Jesús. José le pone esta posición a Jesús legalmente, bajo adopción, como parte de la línea que pueden ser reyes por ser del linaje de David. Nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual no se vistió de sangre azul, sino de misericordia, de un linaje de arrepentimiento, abriendo las puertas desde su entrada a este mundo como aquel que llama a todo hombre
a que tenga corazón contrito y humillado a ser parte de su linaje. Un linaje que no tiene nada que ver con raza, con color, con lengua, con posición, sino con una devoción verdadera al Rey de Reyes y Señor de Señores. El estudiar, hermanos, las genealogías nos ayuda mucho a entender la razón por la que estamos en este mundo. Hay dos genealogías las cuales debemos tener en nuestra mente. La primera es la genealogía de Adán. La segunda, la de nuestro Señor Jesús. Para ser parte de la primera, no es necesario hacer nada, simplemente nacer. Para estar en la genealogía de Jesús, también hay que nacer, pero espiritualmente. Porque la primera genealogía nos lleva a la muerte, pero la segunda, la de Jesús, nos lleva a la vida verdadera, a la vida eterna. Una es a través de la decisión humana, la otra es a través de la misericordia de Dios. También escuchamos que María estaba desposada con José, no casada, pero sí apartada para posteriormente casarse con José. Se encontró que había concebido del Espíritu Santo y José, como era justo, la dejó secretamente. Después le aparece el ángel Gabriel y le dice que no tema recibir a María como su esposa, ya que lo que ella esperaba era del Espíritu Santo. Hay dos interpretaciones de este pasaje muy válidas. La primera es que José dejó secretamente a María porque creyó que había fornicado, y como él era justo, no quería nada que ver con una fornicaria, pero como la amaba, la dejó secretamente hasta que el ángel se le aparece en el sueño. La otra interpretación nos explica que José dejó a María secretamente porque él sabía lo que María estaba encargando, que era del Espíritu Santo, y no quería interferir en los planes de Dios, ya que José era un hombre justo. Esto se sustenta cuando el ángel le dice en el sueño a José que no tema recibir a María como su esposa. Un hombre que ha sabido del adulterio de su prometida o fornicación no teme recibir a esta mujer, simplemente la detesta y con justa razón no la toma. Pero el temor que se menciona aquí es muy probable porque José temiera a lo que se enfrentaría al tomar como mujer a María, escogida de Dios para traer al Mesías que salvaría a todo el pueblo y más allá, a todo aquel en quien él crea. En lo personal, hermanos, yo me quedo con esta segunda interpretación, pero ustedes pueden escoger. Y si alguno tiene alguna más coherente, bueno, déjenmelo saber. Así que José hizo como el ángel le dijo y tomó a María como su mujer y no se llegó a ella hasta que nació el primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue un acontecimiento grandioso. Fue la división de una era a otra llena de gracia, donde el plan salvífico de Dios en las Escrituras se reveló cumpliendo las profecías que hablaban de nuestro Señor Jesús. Hoy en día la esperanza de los hombres en un mundo lleno de maldad, de pecado, se reduce a un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el cual significa salvación. Recordemos que la genealogía de nuestro Señor Jesús no está hecha de sangre azul, por hombres perfectos que se merecían recibir al Mesías por sus grandes méritos, sino está formada en base al arrepentimiento y el amor de Dios en su misericordia. Recordemos, hermanos, que es Dios mismo el que se ha acercado al hombre y que ha puesto cerca de su ser la salvación a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Deseo de todo corazón, hermanos, que si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. Antes atiendan a su llamado, que la recompensa es grande y su yugo es ligero. Que Dios los bendiga esta semana, hermanos, y nos vemos en la próxima con un poco más.